Hola, buenos días, espero que estés bien. Vamos a hacer unos ejercicios que fueron tomados en años anteriores en la Universidad de La Matanza en el ingreso a geometría. Geometría, una de las materias que se toman en el ingreso para las carreras de ingeniería. Este archivo que ves ahora mismo está para descargar acá en la descripción del video. Hay un enlace que te va a llevar a este archivo que contiene ejercitación de repaso y dos exámenes. Tiene todos estos ejercicios de repaso y un examen que fue tomado, al parecer, en 2019 y otro en el 2017. Nosotros vamos a resolver ahora y que fue tomado en marzo del 2019. Así que vamos a ir al primer ejercicio, el cual dice lo siguiente. Los lados de un rectángulo miden 3 y 20 centímetros respectivamente. La pregunta es: ¿qué cantidad igual de centímetros debe aumentarse a cada lado para que el área del nuevo rectángulo sea 168 centímetros cuadrados? Y nos pide calcular analíticamente. Esto quiere decir que no tenemos que ir probando número por número, sino que hay que hacer una operación o plantear una ecuación que nos lleve directamente a la respuesta. Entonces pensemos en lo siguiente, vamos a poner ejercicio A y pensemos que inicialmente tenemos un rectángulo cuyos lados miden 3 y 20 centímetros respectivamente. Yo voy a poner 3 centímetros, imaginemos que esto es 3 centímetros, es solamente una figura de análisis, y 20 centímetros. Obviamente en proporción no coincidiría esto, pero como decimos es solamente una figura de análisis. Tenemos este rectángulo donde tenemos por acá que mide 3 centímetros y acá que tenemos 20 centímetros. Pero lo que decimos recién es que vamos a prolongar el lado, vamos a hacerlo más grande. Entonces la pregunta es: ¿cuánto se debe aumentar para que el nuevo rectángulo que va a ser más grande, el tema es que va a aumentar una cantidad X? O sea, la idea es la siguiente, mejor dicho, vamos a plantearlo de esta forma, porque lo acabo de agrandar proporcionalmente, pero no es que va a agrandarse proporcionalmente, sino que a cada uno de los lados, ¿sí?, vamos a aumentarle una medida X. Entonces voy a poner así: se va a aumentar una medida X desconocida, que eso va a ser tanto de uno de los lados como también del otro lado, ¿sí? Esta es la idea, se va a aumentar una medida X para llegar a un nuevo rectángulo. Vamos a hacer así, ¿sí? Se va a aumentar en X, o sea que si a esto lo consideramos X, X, X y X, y teníamos que este lado medía 20 centímetros, quiere decir que toda esta longitud desde acá hasta el final va a medir 20 más X, mientras que esta longitud va a ser la anterior, 3 centímetros, pero más esta nueva medida X desconocida. Vamos a colocarlo, vamos a poner 20 centímetros más X, y acá va a ser 3 centímetros más X. Nos dicen que este nuevo rectángulo tiene que tener un área de 168 centímetros cuadrados, vamos a decirlo. El área tiene que ser de 168 centímetros cuadrados. Con esto vamos esto lo voy a achicar un poquitito por si lo necesitamos después la calculadora. Con esto vamos a trabajar nosotros. Fíjense que lo más complicado siempre es el planteamiento. Ahora quizás viene la parte un poco más sencilla, porque el área de un rectángulo sabemos que la calculamos multiplicando la base por la altura. Vamos a decir, el área del rectángulo equivale a la base por la altura. Pueden poner la altura como A o como H, como prefieran. Ahora, el área yo sé que mide 168 centímetros cuadrados. Vamos a colocar 168 centímetros cuadrados. Y acá en este momento tenemos la base, que es esta, que es 20 centímetros más X, esa es la medida de la base, multiplicado por la altura, que es 3 centímetros más X. 3 centímetros más X. Y acá, en este momento, obtuvimos la ecuación en donde, fíjense, hay una igualdad y tenemos X, tenemos la incógnita que estamos buscando, ¿no? Esa medida que... Lo que preguntaba, ¿qué cantidad igual de centímetros debe aumentarse a cada lado? O sea, ¿cuánto hay que aumentar acá? Bueno, es lo que vamos a encontrar acá. Ahora lo que sigue por hacer es resolver la ecuación. Podrá ser un poco más fácil o podrá ser un poco más difícil, pero por lo menos ya tenemos la ecuación que considero yo que es lo más difícil de obtener al momento de resolver este tipo de ejercicios. ¿Cómo lo resolvemos en este caso? Bueno, vamos a aplicar la propiedad distributiva, vamos a multiplicar 20 centímetros por 3 centímetros y 20 centímetros por X.
También vamos a multiplicar x multiplicado por 3 centímetros y x por x. ¿Qué va a resultar? Bueno, 20 centímetros por 3 centímetros son 60 centímetros cuadrados. 20 centímetros multiplicado por x es 20 centímetros x. Multiplicando x multiplicado por 3 centímetros es 3 centímetros x. Y por último, al multiplicar x por x, eso resulta x al cuadrado. Mientras tanto, en el otro miembro aún mantenemos 168 centímetros cuadrados. Yo creo que van a pedir trabajar con la unidad de centímetros, centímetros cuadrados y demás. Si no lo pidiera, bueno, uno directamente no lo considera, lo elimina y lo trabajamos de manera un poco más sencilla. Yo lo voy a trabajar con las unidades rigurosamente, que eso nunca va a estar de más, obviamente. Siempre y cuando, bueno, ustedes asegúrense de conocer las condiciones de cómo escribir las respuestas y cómo piden que lo expresemos. Ahora, para continuar, bueno, podemos ver que estas x las podemos sumar, pero esta x está elevada al cuadrado, por lo tanto no podemos operar. Quiere decir que esto es una ecuación cuadrática, y para poder resolverla tenemos que igualar a 0, o sea, tenemos que pasar todos los términos a un solo miembro. Yo lo voy a ir acomodando, por ejemplo, tenemos x al cuadrado, el término cuadrático lo voy a escribir primero, x al cuadrado. Luego sigue el término con x, acá tenemos 20 centímetros x más 3 centímetros x, entonces nos va a quedar 23 centímetros x. Además tenemos estos 60 centímetros cuadrados y estos 168 centímetros cuadrados, que es un número positivo, lo vamos a escribir en este miembro con signo negativo, o como se suele decir, lo pasamos restando. Como pasamos este término para acá y en este miembro no nos quedó nada, vamos a colocar 0 y vamos a realizar esta operación. 60 menos 168. Eso se resta y nos da como resultado, esto lo voy a copiar exactamente igual, y 60 menos 168 es menos 108 centímetros cuadrados. Como habíamos dicho, acá nos queda una ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática la resolvemos definiendo cuál es el valor del coeficiente A, cuál es el valor del coeficiente B y el del coeficiente C, que los tenemos acá. Acá está el coeficiente A, que es el número 1 justamente, porque recordemos que hay un coeficiente 1. Y tenemos el coeficiente B, que es 23 centímetros, vamos a colocarlo así por completo. Y el coeficiente C, que, cuidado, es menos 108 centímetros cuadrados. Vuelvo a repetir lo mismo, si se les complica al trabajar con centímetros y con centímetros cuadrados, al trabajar con las unidades, resuelvan la fórmula cuadrática sin colocar las unidades. Eso se puede hacer con las unidades o sin las unidades. Yo lo voy a hacer con las unidades, que va a ser lo más correcto, pero hacerlo sin las unidades también nos va a llevar a la respuesta correcta, al valor de x. Entonces, como ya conocemos, la fórmula cuadrática es que nos permite obtener dos valores de x posibles para esta ecuación. Se obtiene como menos b más menos toda esa fórmula que ya conocemos. Fórmula cuadrática, b al cuadrado menos 4 multiplicado por a multiplicado por c, y toda esta expresión dividida por 2 por a. Esa es la fórmula cuadrática, fórmula resolvente, fórmula de Bhaskara, como prefieran llamarla. Ahora bien, menos colocamos y sigue b. b es 23 centímetros, vamos a poner 23 centímetros. Vamos a poner más menos y tenemos la raíz cuadrada de lo siguiente. b elevado al cuadrado, o sea, estos 23 centímetros, pero que están elevados al cuadrado. Menos 4 por a, que vale 1, por c, que es menos 108 centímetros cuadrados. Vamos a colocar menos 108 centímetros cuadrados. Toda esta expresión está dividida por, todo esto dividido por 2 por a, o sea, 2 por 1. Acá en esta parte no vamos a hacer nada. Voy a copiar, de hecho esto lo voy a copiar igual, así. Todo me va a quedar casi igual, ¿sí? Solamente que acá dentro de esa, acá puse 2 directamente porque 2 por 1 es 2. Y acá tenemos 23 centímetros al cuadrado. Por lo tanto tenemos que hacer 23 por 23. 23 al cuadrado, 23 por 23, nos queda 529. Nos queda por lo tanto 529 centímetros cuadrados, porque recordemos que en esta situación, al haber una multiplicación acá, se distribuye la potencia, o sea, 23 cuadrado, 529, y centímetros al cuadrado me queda centímetros cuadrados, simplemente.
Continuando con esta parte, con este otro término, tenemos 4 por 1 por 108. Ah, perdón, acá esto no va, disculpen, esto acá hay un error. Estos centímetros cuadrados están acá, que no es lo mismo que tenerlo fuera, porque este era el valor de C. Perdón por ese detalle. Lo que hacemos ahora es 4 por 1 por 108. Entonces 4 por 1 por 108 nos va a quedar 432. Tenemos entonces 432 y tenemos centímetros cuadrados. Esa multiplicación nos va a quedar con centímetros cuadrados. Ahora bien, este número es negativo, este es positivo y este es negativo. Por la regla de los signos nos va a quedar positivo. Continuando con esta operación, a esto lo vamos a dejar igual, esto va a quedar idéntico, solo que, mejor dicho, vamos a poner la raíz cuadrada de, y tenemos esa operación, 529 más 432. Eso nos da 961. 961 sobre 2, dividido por 2. Ahora, no sé si 961 tiene una raíz cuadrada entera. Raíz cuadrada de 961 es 31. Ok, bueno, nos quedó 31. Por lo tanto, nos va a quedar, podríamos decir que casi lo mismo. ¿Sí? Casi lo mismo. Vamos a poner el igual. Solo que esto nos dio como resultado 31. Vamos a colocar entonces en ese lugar 31. Vamos a correr un poquito el 2, así ya nos queda un poco más chiquitita esta cuenta. Y ahora 31 centímetros, perdón, porque acá había quedado centímetros cuadrados. Ahora bien, la raíz cuadrada de 961 es 31. Y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados se cancela y nos quedan centímetros. Así lo trabajamos con las unidades de forma correcta. Lo que hacemos ahora para continuar es separar esta cuenta en dos partes. Una en donde realizamos la suma y otra en donde realizamos la resta. O sea, como ya sabemos, esto lo separamos en dos opciones. En una de ellas realizamos la suma, vamos a poner así. En una de ellas realizamos la suma y en la otra vamos a realizar la resta. Eso es lo que hacemos al resolver una ecuación cuadrática. Para continuar, entonces tenemos esta operación, menos 23 más 31, que nos da como resultado 8. Siempre me confundo con esas cuentas, entonces voy a poner menos 23 más 31, 8, y nos quedan 8 centímetros dividido 2. 8 centímetros dividido en 2 es 4 centímetros. Ahí tenemos entonces el primer valor de x. Acabamos de descubrir que uno de los valores de x es 4 centímetros. Ahora vamos a ver si es uno de los dos o el único, en breve lo vamos a descubrir. Porque en este lugar, en esta operación, menos 23 menos 31 nos da como resultado menos 54. Tenemos menos 54 centímetros dividido por 2. Y 54 dividido en 2 da 27, si no me equivoco. 54 dividido en 2, efectivamente, nos quedan 27 centímetros, pero con este detalle es negativo. Y en este caso, en este contexto de nuestro problema, en donde x se refería a cuánto hay que sumarle para obtener, o sea, estamos hablando de una medida x, repasemos que nos referíamos a el valor de x por el cual hay que aumentar a cada lado. En este caso, menos 27 no va a tener sentido. No va a tener sentido porque es un número negativo y estaríamos hablando de una distancia negativa que no tiene sentido. Por lo tanto, la única respuesta en este caso va a ser que x vale 4 centímetros. Ahí encontramos entonces la cantidad que debe aumentarse a cada lado para que el área del nuevo rectángulo sea 168 centímetros cuadrados. Y podemos comprobar esto. Podemos comprobarlo porque tendríamos ahora entonces la certeza de que este rectángulo tiene las siguientes dimensiones. Tiene estas dimensiones. Esto lo voy a correr un poquitito ahí. 20 centímetros más 4 centímetros de acá, sabemos que ahora tenemos un total de 24 centímetros. Y 3 centímetros de acá más 4 centímetros de acá nos dan 7 centímetros. Se supone que este nuevo rectángulo tiene que tener un área de 168 centímetros cuadrados. Y lo podemos comprobar que eso es así. Voy a borrar acá. Y justamente sabemos que el cálculo del área, sabemos que es base por altura, o sea que el área equivale a 24 centímetros multiplicado por 7 centímetros. Y esa operación
24 por 7 nos da como resultado 168. O sea que esta es una manera de comprobar rápidamente si el resultado que obtuvimos es correcto. Es lo que siempre se recomienda hacer en un examen. A ver, hay que hacerlo siempre, pero en un examen más todavía. Ya lo calculamos analíticamente y ahora deberíamos hacer el punto B. El punto 2, que dice calcular el perímetro y la medida de las diagonales del rectángulo aumentado. Bueno, por suerte ya lo tenemos acá. Ya tenemos las dimensiones. Lo voy a copiar en la otra hoja para poder trabajarlo un poquito más cómodo. Tenemos acá esta figura y lo que se pedía, como habíamos dicho recién, es calcular el perímetro y la medida de las diagonales. Lo voy a copiar solamente para tenerlo ya preparado. Lo voy a copiar, lo vamos a poner acá. Calcular el perímetro y la medida de las diagonales. Bueno, el perímetro es muy sencillo porque el perímetro de cualquier figura lo obtenemos sumando todos los lados. 24 de acá más 24 de este lado y 7 centímetros de acá más 7 centímetros, hay que sumar todo. O muchos van a decir, hacemos 2 por 24 centímetros más 2 por 7 centímetros. O lo sumamos todo o hacemos esta operación que es exactamente lo mismo. El perímetro entonces, 2 por 24, cuidado, tenemos esta separación en términos. 2 por 24 es 48 centímetros y 2 por 7 es 14 centímetros. 48 más 14 nos queda como resultado 62 centímetros. Ese es el perímetro de este nuevo rectángulo, este llamado rectángulo aumentado. Lo que nos pide también es calcular la medida de las diagonales. Esta es la diagonal. Esta es la diagonal. Esa es la diagonal que por el momento es desconocida y que vamos a calcular su medida en breve. Porque justamente como vemos acá, estamos hablando de un triángulo rectángulo. Un triángulo que tiene ángulos rectos, justamente porque estábamos hablando de un rectángulo. Tiene ángulos rectos. Voy a agregarle este pedacito de acá. Entonces, acá, para poder calcular la medida de este lado, como es un triángulo rectángulo, esta es la llamada hipotenusa, a estos lados se los llaman catetos y este es otro cateto, vamos a calcular esta medida utilizando obviamente el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras que afirma que la hipotenusa elevada al cuadrado equivale a un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Se suele poner cateto A y cateto B para indicar que no son el mismo cateto, que no es el mismo número. Entonces vamos a reemplazar la información. La hipotenusa no sé cuánto mide. Lo puedo dejar como hipotenusa, lo puedo poner como X, lo puedo escribir como diagonal. Esa es la diagonal, elevada al cuadrado. Yo voy a elegir esto, pero en cualquier caso es lo mismo. Uno de los catetos mide 24 centímetros. A eso hay que elevarlo al cuadrado. Y el otro cateto mide 7 centímetros. Y a eso hay que elevarlo al cuadrado. Vamos a resolver 24 elevado al cuadrado. 24 por 24, nos queda como resultado 24 por 24, 576, lo habíamos hecho antes, ya me había olvidado, 576 centímetros cuadrados, porque recordemos que acá se distribuye. Y también acá vamos a distribuir 7 elevado al cuadrado y centímetro elevado al cuadrado, lo que va a resultar en este caso es 49 centímetros cuadrados. Y acá tenemos entonces la diagonal elevada al cuadrado. Vamos a continuar con esta operación sumando 576 al cual le sumamos 49. Esto nos da como resultado 625. Entonces tenemos 625 centímetros cuadrados equivale a la diagonal elevada al cuadrado. Ahora, para terminar de resolver, esta potencia cuadrada la vamos a transformar en raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 625 centímetros cuadrados. Esa es la medida de la diagonal. ¿Qué ocurre? Muchos en esta situación aplican la raíz cuadrada en ambos miembros y a esto lo transforman en módulo de la diagonal. Pero en este caso no va a ser necesario porque como la diagonal es un número positivo, yo me voy a quedar siempre con el valor positivo. Porque recordemos, la raíz cuadrada de 625 tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. Todas las raíces cuadradas tienen dos soluciones, pero en este caso nos vamos a quedar solamente con la solución positiva. Ustedes pueden hacer la separación y después quedarse con la positiva. Eso depende de cómo prefiera hacerlo uno. Quizás nunca está de más aclararlo, quizás al momento del examen. Esto, si no me equivoco, es 25. La raíz cuadrada de 625 da como resultado 25. En este caso dio un número entero. Recuerden que si no llega a quedar un número entero, no hay problema.
No hay problema, puede no quedar un número entero, puede quedar un número irracional, decimal. No nos quedemos con la idea de que siempre tiene que quedar entero. Esto es una casualidad que se dio en este ejercicio. Aunque bueno, si es un modelo de examen propuesto por la misma universidad, eso nos da la pauta de que muy probablemente sea un número entero, pero no es necesario, no es una condición. Recordemos que acá nos queda centímetros, obviamente, porque la raíz cuadrada de centímetros cuadrados, eliminamos potencia y raíz y nos queda centímetros. Y de esa manera tengo la medida de las diagonales. A ver, las dos diagonales miden igual en todo rectángulo, así que con calcular una, obviamente, ya tenemos el cálculo de ambas. Este es el primer ejercicio y en otro video por separado vamos a hacer el siguiente ejercicio, el ejercicio 2.